Ese es capítulo 1, versículo 10. Dice la Sagrada Escritura: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Leemos una vez más Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor. Primero, agradándole en todo. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Hemos leído su bendita palabra. Dios bendiga a todos los que nos verán a través de los medios de comunicación, a través de Getsemaní TV y nuestras redes sociales. Quiero titular esta palabra: ¿cómo encauzar nuestra vida? ¿Cómo encauzar nuestra vida? Cuando leemos este versículo que está hablando de cómo conducirnos, cómo andar, lo que se me viene a mi mente es un cauce natural. Usted conoce que un cauce es un río. Un río está encauzado. Hay un cauce natural. A veces los ríos son desviados, ¿verdad? Cuando hay una represa, una retención en el cauce natural, el río tiene que tomar otras rutas. Y cuando hablamos de encauzar, lo que quiero que tenga en mente es eso: un río tiene un cauce natural, tiene un camino. Cuando hablamos de conducir, estamos hablando de guiar, de canalizar, de orientar. El río está orientado hacia el mar. Se supone que todos los ríos, ¿verdad?, están orientados hacia el mar. El cauce natural de los ríos siempre terminan en el mar. Conducir o encauzar tiene que ver con dirigir, encarrilar, con proceder de una manera. La Biblia aquí nos está diciendo, el apóstol Pablo, que escribe a los Colosenses, que es una carta de las que Pablo escribe desde la prisión en Roma. Desde la prisión en Roma, Pablo escribe a los hermanos en Colosenses, una iglesia que se considera que él no fue el fundador, quien sobresale y tal vez da una luz de que fue su fundador, es un hombre llamado Epafras. La Biblia dice que Pablo escribe a los hermanos en Colosenses. A lo mejor, sin conocerles, era una de las ciudades quizás menos relevantes. Usted ha escuchado siempre que hablamos de Éfeso, cuando hablamos de los atenienses, cuando se hablan de esas ciudades de mucho renombre, los colosenses no tenían nada que ver como estas otras ciudades. No eran unas ciudades tan sobresalientes como los Filipos, ¿verdad?, como la ciudad de Filipo, sino que era una ciudad que no tenía mucho apogeo como lo tenían las otras ciudades. Por ejemplo, en la ciudad de Colosas, que es a quien va dirigida la carta, ¿verdad?, los hermanos que están en Colosas, la carta a los colosenses, ni siquiera es mencionada en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos sí menciona cómo el evangelio llega a los hermanos en Éfeso, en Filipenses, cómo llega a Europa, ¿verdad? Pero la iglesia o la ciudad de Colosas ni siquiera es mencionada en el libro de los Hechos. Toda la información bíblica acerca de la iglesia proviene de esta carta que estamos leyendo, la carta a los Colosenses. Toda la información que hay acerca de esta carta y algunas alusiones en la carta de Filemón. De estas fuentes aprendemos que Epafras era el responsable de traer el evangelio a los colosenses. El versículo 6 lo dice eso, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad,
como lo habéis aprendido. En algunas ocasiones Pablo decía, como habéis aprendido de mí. Amén. Pero aquí no dice él, como habéis aprendido de mí, sino que él dice, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Amén. Entonces, este varón Epafras es el responsable de llevar el evangelio a los hermanos, a los creyentes en Colosas. Él era procedente de esta ciudad y también llevó el mensaje a los pueblos vecinos cerca de Colosas, como Hierápolis y la Odisea. Eso lo dice Colosenses 4:13. Él llevó entonces el evangelio a Colosas y a las ciudades, ¿verdad? Cercanas a Colosas. Ahora bien, Pablo, estamos ante una oración que Pablo hace por los hermanos de Colosenses, aunque él no los conoce, aunque la Biblia no dice si es posible que lo visita, aunque no es una ciudad tan relevante. Pablo está orando por los hermanos en Colosenses y dentro de su oración él incluye una oración pidiendo al Señor porque ellos puedan conducirse como es digno del Señor, para que andéis como es digno del Señor. Amén. Entonces esta palabra de cómo encauzar nuestra vida, cuando Pablo dice que andéis, él está diciendo, amados hermanos, yo oro para que ustedes puedan conducirse como es digno, ¿verdad?, de un representante de Cristo. Andar quiere decir llevar una vida encauzada, orientada de una manera correcta, como es digno del Señor. Digno del Señor aquí quiere decir que según lo que Jesús hizo por nosotros. Dignos representa dignamente, de una manera que corresponda a lo que Cristo es para nosotros y ha hecho por nosotros. Pablo está diciendo, hermanos, yo les sugiero, yo pido al Señor que ustedes anden como es digno del Señor. Y andar dignamente delante del Señor se refiere a una manera que corresponda a lo que Cristo es para nosotros y lo que Él hizo para nosotros. Amén. De manera que si lo que Cristo ha hecho por nosotros es tan grande que Él entregó su vida, amén, Él nos salvó de la condenación eterna. Si tenemos todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, si Cristo es tan importante, es lo mejor, es lo único que tenemos. No podemos decir lo mejor, es lo único que tenemos. Cristo es lo único que tenemos en nuestra vida. Apartado de Él nada podemos hacer, dice su palabra. Entonces, de tal manera que si Cristo es lo único que tenemos, Cristo esperanza de gloria, dice su palabra, Cristo es todo lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo yo puedo encauzar mi vida de tal manera que sea agradable para Él, que sea de una manera digna, si Él, que corresponda a lo que Cristo es para nosotros y ha hecho por nosotros? Entonces yo quiero que veamos esta mañana tres formas, o ya que estamos hablando de un cauce, ¿verdad?, veamos tres corrientes o tres ramas en las que se puede dividir la manera en cómo nosotros podemos conducirnos para el Señor. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que la primera manera en la cual nosotros nos podemos conducir es agradándole en todo. El versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar siendo digno del Señor? Primero dice, agradándole en todo. Amén. Agradándole en todo. Y yo quiero mencionarle esta mañana algunas formas de cómo nosotros podemos agradar al Señor. ¿Cómo podemos agradar al Señor? Por ejemplo, en primer lugar, y lo que se me viene a mi mente, que es la mejor forma quizás de agradar al Señor, es tener fe en Dios. Su palabra dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La primera forma en cómo la Biblia dice, usted se pregunta, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? La Biblia nos indica cómo podemos agradarle. Lo primero es, dice, teniendo fe.
dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando yo pienso en qué es una vida de fe, quién es un hombre de fe, por excelencia el capítulo 11 de Hebreos nos habla de lo que es una vida de fe. Y una de las cosas que me sorprende a mí es que los hombres y mujeres que están enlistados en ese libro de Hebreos, dice la Biblia que su fe llegó a ser tal que ellos le creyeron a Dios aún sin haber recibido lo prometido. Amén. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Esto me confronta mucho a mí, porque nosotros solemos, ¿verdad?, funcionar por estímulos y recompensa. Eso significa que si yo lo trato bien a usted, usted me va a tratar bien a mí. Así funcionamos, ¿verdad? En la psicología hay una rama de la psicología conductista, que habla de eso, de que nosotros somos el fruto, o sea, somos estimulados. Mi manera de ser es estimulada por los agentes externos. Eso se aplica en los hijos. Se habla de la estimulación temprana. Si usted estimula a sus hijos desde temprano, van a ser más inteligentes, va a desarrollar más sus capacidades cerebrales. Entonces, nosotros funcionamos a través de los estímulos. Dependiendo del estímulo, yo así respondo, yo así reacciono. Pero aquí hay algo que no encaja, en la vida de fe eso no encaja. Porque cuando yo leo eso, dice, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes? Abraham, Noé, José, Daniel. Habla de mujeres como Sara, como Rahab. Todos estos hombres y mujeres de fe, conforme a la fe ellos murieron. Y hay algo ahí que me confronta. Y es que la Biblia dice, murieron sin haber recibido lo prometido. ¿Cómo es eso? ¿Y no es acaso que Pedro en una ocasión le dice, Señor, al ver, verdad, que era complicado seguir al Señor, al ver que el joven rico no quiso abandonar su amor por las riquezas, porque la Biblia dice, al considerar que él tenía muchas posesiones, se puso triste y decidió mejor no seguir a Jesús, porque era muy rico. Y al ver esto, dice la Biblia que Pedro pregunta, bueno, ¿y cómo está la cosa aquí? Si yo dejé mis redes, yo dejé mis botes por allá. La Biblia no lo detalla, pero a lo mejor hasta algunos apóstoles tuvieron que dejar sus familias, aunque luego Pablo hace alusión que algunos apóstoles eran acompañados por sus esposas. Uno de ellos era Pedro. Pablo dice, ¿acaso yo no tengo derecho de llevar a una hermana como esposa como los otros apóstoles? Y menciona a Pedro, que eran acompañados por sus esposas. Pero algunos tuvieron que renunciar hasta a su familia. Jesús lo dijo, ¿verdad? Ninguno que no renuncia a padre, a madre, por mi causa y la causa del evangelio no es digno de ser mi discípulo. Entonces Pedro considera todo eso y le dice, Señor, ¿cómo está la cosa? Nosotros hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Y qué recompensa vamos a tener nosotros? Porque es algo nato del ser humano, ¿verdad? Buscar una remuneración, buscar recompensas. Y Pedro pregunta, ¿qué recompensa tendremos? Y el Señor les habla de las recompensas. Él les dice que ni un vaso de agua se quedará sin su recompensa. Para resumir, ¿verdad? Para resumir, él dice, en lo más mínimo va a tener su recompensa. Ahora bien, pero la Biblia dice que los hombres de fe, todos ellos murieron, ¿verdad? Hablando de la promesa que era en Cristo Jesús.
sin haber recibido lo prometido. Algunos solo alcanzaron a divisar la tierra prometida. Amén. Otros no pudieron. José pidió que sus huesos fueran trasladados cuando el pueblo fuera libertado de Egipto. Pero ellos esperaron en Dios. Pero esto me confronta a mí, el hecho de que dice la Biblia que murieron sin haber recibido lo prometido. Eso es fe. Eso es fe, no condicionar. Yo me puedo imaginar que la fe de ellos residía en ser conscientes quién era su Dios. Por ejemplo, en los negocios financieros, cuando usted accede a un crédito o usted hace un préstamo, hay formas legales para asegurar que a usted le van a devolver ese dinero, ¿verdad? Creo que hay un oficio, hay una forma legal, un documento que se llama un pagaré, ¿verdad? Donde dice yo, fulano de tal, con número de DUI de tal, ¿verdad? En la ciudad de la Unión, fecha tal, me comprometo a pagarle a fulano de tal la cantidad, ¿verdad? Tal. Y ahí está todo detallado. ¿En cuánto tiempo? Delante del notario, ¿verdad? Del abogado y notario fulano de tal, y firma, ¿verdad? Y sello. Y ese documento le da una confianza a usted de que su dinero no está perdido. Amén. De que hay un pagaré. Hay una seguridad de que eso va a regresar a usted y a lo mejor con intereses. Pero yo cuando me imagino que es caminar por fe, me imagino que es algo así. Como que alguien me solicite a mí un préstamo y yo conozco tan bien esa persona. Yo sé la rectitud de esa persona. Yo sé que ese hombre o esa mujer es de palabra, es de carácter. Y me está diciendo, préstame tanto y yo te lo devolveré en tanto tiempo. Y yo creo tanto en el carácter, en la reputación, en la fidelidad de esa persona que le digo, mira, yo no necesito que tú me firmes un documento. Yo no necesito que tú me firmes un pagaré porque yo sé que tú me vas a responder. Eso yo lo interpreto que la fe es así. Es confiar ciegamente. Le voy a dar un ejemplo. La fe es de tal manera que Job, en una de sus expresiones, él dice, aunque él me matare. Escuche bien esa expresión de Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Los hebreos, cuando están preparando el horno, calentándolo 7 veces más para ser echados, por no adorar la estatua, ellos le dijeron, mira rey, nosotros conocemos tanto a nuestro Dios y nuestra seguridad es tal que Él nos librará del horno de fuego. Pero escuche bien esto. Pero la expresión que me impacta a mí, que habla de fe, es cuando ellos dicen, Él nos librará del horno de fuego que tú has preparado. Pero mire hasta dónde avanza su fe. Y dicen ellos, y si no. ¿Cómo es eso? Que están diciendo, mira rey, Él nos librará. O sea, nosotros entendemos y conocemos tanto a Dios que sabemos que Él nos librará del horno de fuego. Pero lo que me impacta a mí es la expresión que viene a continuación cuando ellos dicen, ¿y si no? Y si por alguna razón, rey, Él no nos saca del horno de fuego. Y si no, oh rey, si Él no nos saca, sabes, tienes que saber que aunque Él no nos saque, no vamos a adorar tu estatua. Eso es fe. Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Los hebreos dijeron, y si no nos saca, Él sigue siendo Dios. Eso es como dar un préstamo sin un pagaré. Amén. Eso es fe. A eso se refiere la Biblia cuando dice, y todos estos murieron conforme a la fe, sin haber recibido lo prometido. Eso es fe. A Pablo un ángel le dice, cuando va en el naufragio hacia Roma,
y la nave está siendo despedazada por una tempestad, y la gente empieza a tirar las cosas del barco y intentan huir del barco en los botes salvavidas, en los esquifes que menciona el libro de los Hechos. Habían botes salvavidas y eso va fuera de toda lógica, porque la gente quería salvarse, porque el barco se estaba hundiendo, se iba a despedazar. Pero había una tripulación de más de 200 personas en el barco. Pero el ángel del Señor habla con Pablo y le dice: mira, dile a todos que nadie abandone el barco, porque nadie va a morir, solo que el barco se va a despedazar todo, le dice, pero nadie va a morir. Ese es como que le digan a usted, que usted vaya en un avión y le digan: mire, el avión se va a estrellar, pero nadie se va a morir. Eso no tiene sentido. Lo que Dios le está diciendo a Pablo no tiene ningún sentido. Para eso están los botes salvavidas. Y la gente está bajando los botes salvavidas, y Dios le dice a Pablo: ve a decirles que si alguno se escapa, van a perecer, pero si se mantienen todos en el barco, nadie va a perecer. ¿Cómo es eso? ¿Y para qué están entonces los botes salvavidas? Pero lo que confronta y lo que parece absurdo es que el ángel le dice: mira, solo el barco se va a destruir, pero nadie va a morir. ¿Y qué hace Pablo? Se queda en la nave, se queda en el barco. No tiene sentido, no tiene lógica, pero si Dios lo ha dicho, yo lo voy a creer. Eso es fe. Eso es fe, no andamos por vista. Amén. Eso es fe, es creerle al Señor. Es como dar un cheque en blanco y decirle: Señor, yo confío, no por lo que tú me vas a dar, sino por quien tú eres. Eso es fe. Entonces la primera forma en conducirnos, en encauzar nuestra vida, es agradando al Señor. ¿Y cómo nosotros agradamos al Señor? Siendo personas de fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Es imposible agradar al Señor. En segundo lugar, la Biblia nos dice cómo debemos de encauzar nuestra vida. Colosenses nos dice, versículo 10, primero, agradándole en todo. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cómo vamos a encauzar nuestra vida? ¿Cómo nos vamos a conducir de una manera digna para el Señor? Llevando fruto en toda buena obra. Y ya que estamos hablando de botes y de barcos, nosotros somos conscientes de que la Biblia dice que no somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? No somos salvos por obra, sino que somos salvos por la gracia. Pero había una ilustración que a mí me parece muy certera de cómo debe de ser nuestra vida. Si es cierto que no somos salvos por obras, sino por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Pero Santiago dice: no me puedes decir que tú tienes fe sin mostrarme tus obras. Amén. Porque la fe sin obras es muerta. No puedes decirme que tú tienes fe sin mostrarme tus obras. Y el Señor aquí está diciendo que una manera de conducirnos dignamente es llevando fruto en toda buena obra. Y una ilustración que me gusta mucho es de alguien que va en un bote y lleva 2 remos, ¿verdad? Lleva 2 remos, canaletes le decíamos nosotros en la isla, no sé cómo lo conoce usted. Pero un remo representa la fe y el otro remo representa las obras. Y si usted alguna vez anduvo en bote o en lancha y sabe lo que es hacer mover un bote a remo, tiene su trama, tiene su lógica, el canaletear, como decíamos. Si usted le hace solo a un lado, el bote solo empieza a dar vueltas en el mismo lugar. Usted tiene que meter el canalete al otro lado para que el bote vaya
en un curso, ¿verdad? Recto, derecho. Entonces, pero si yo solo remo a un lado, solo doy vueltas en el mismo lugar, así es nuestra vida cristiana. Si yo digo, no, yo vivo por fe, las obras o el servicio no me acredita nada, no pone nada a mi cuenta. Es como estar solamente, ¿verdad?, trabajando con un remo, dando vueltas en un mismo lugar. Pero cuando yo ya incluyo las obras, cuando incluyo los frutos, amén, los frutos dignos de arrepentimiento, yo empiezo a remar de ambos lados y nuestra vida cristiana va encauzada en un propósito correcto. Por eso, la manera de encauzar nuestra vida, la Biblia dice que debe de ser llevando fruto en toda buena obra. Colosenses 1:10, ahí lo dice. Llevando fruto en toda buena obra. Y una de las historias que es la única que voy a tratar en este punto, que el Señor ponía en mi corazón, es lo que aparece en Lucas capítulo 13, versículo 6, hablando de lo que es dar frutos para el Señor. Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9, dice la palabra del Señor. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía un año más, este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La higuera es prototipo de Israel, ¿verdad? El Señor viene y busca frutos dignos de arrepentimiento en su pueblo y no los halla. Él está diciendo: yo vine a buscar frutos en mi pueblo y no lo hallé. La higuera en muchas veces de una manera profética representa a Israel. Cuando la Biblia nos habla de los postreros tiempos y dice: cuando la higuera esté verde. Y cuando veáis que la higuera esté verde, no pasará esta generación sin que estas cosas acontezcan. Ahora bien, pero lo que el Señor nos está diciendo aquí, cómo Él viene a buscar frutos a nuestra vida. Y mire, ¿cómo habla de la misericordia de Dios? Dice: mira, he venido 3 años consecutivos. 3 años he venido a buscar frutos en tu vida. Y siempre que vengo no los encuentro. 3 años. 3 años he venido con la esperanza de que la semilla que yo sembré, amén, que esa palabra que ha sido sembrada en nosotros, esa salvación que ha sido depositada en nosotros, que ese Espíritu Santo que ha sido dado a nosotros, que la Biblia dice que debe de producir un fruto, amén. Y el fruto lo sabemos, cómo se representa en amor, en gozo, en paz. Esos talentos, esos dones que produce ese fruto que ha sido dado a nosotros. Esa madurez que debe de venir a la vida del creyente. O cuando Jesús dijo: por sus frutos los conocerán. Qué increíble eso. Por sus frutos los conoceréis. No por su forma de cantar, no por su forma de predicar, no por el rótulo que esté afuera de los templos, no por las denominaciones. Por sus frutos conocerán quiénes son verdaderamente mis discípulos. En esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos, les dice el Señor, la última noche que pasa con ellos, en que ustedes se amen los unos a los otros. En esto conocerán
que ustedes son mis discípulos. Ahora bien, el Señor dice, está esperando, y la palabra del Señor esta mañana es esta. Yo estoy esperando, te estoy dando tiempo. ¿Cuántas veces vendrá el Señor a buscar fruto en nuestra vida? Ya han pasado años. Dice, 3 años he venido. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años. Esa expresión es como, yo estoy esperando, yo creo en ti. Mire, eso en vez de asustarlo a usted, en decir cuántos años yo llevo perseverando en el evangelio y siento que no estoy dando los frutos debidos, en vez de hacerlo sentir mal a usted, lo que me llena a mí de gozo es esto, en ver que el Señor dice, 3 años he venido. O sea, si hay alguien que cree en usted, es el Señor. Si hay un Dios de oportunidades, ese es nuestro Dios, porque Él dice, 3 años estoy viniendo. Eso, ¿sabe de qué habla? Es de alguien que no ha perdido la esperanza en sus hijos. Eso me está diciendo a mí, hay un Dios que sigue creyendo en usted, que usted puede todavía levantarse, que usted puede dar frutos. Dice, 3 años he venido pasando a ver si hay frutos. Y aunque quizás es pesimista la expresión que dice, no los he encontrado, ¿verdad? Porque eso es terrible. Que la Biblia diga que Él viene a buscar y no los encuentra. Pero lo que me llena a mí de esperanza es que hay un Dios que aunque no encontró la primera vez frutos, Él dice, te voy a dar otro año. Amén. Y dice, córtala. Le dice al hombre, en primer lugar, el señor de la viña, córtala, porque ¿para qué está utilizando el terreno? Pero ahí hay un prototipo de nuestro abogado, de nuestro intercesor, ¿verdad? Del labrador, que le dice, déjala un año más. Dale tiempo un año más. Dale tiempo un año más. Amén. Así me imagino que el Señor está intercediendo por nosotros. Al ver nuestras falencias, al ver cómo tutibiamos en nuestro caminar con Dios, cómo tropezamos en nuestro caminar con Dios y no somos perfeccionados. Pero me imagino a un Señor que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, diciéndole, Padre, dale un año más, amén, dale un año más para que Él pueda dar frutos en toda buena obra. Entonces, amados hermanos, el Señor nos habla esta mañana que Él está esperando que llevemos frutos en toda buena obra. Y quédese con esa palabra. El Señor dice, te daré un año más. Pero si no, dice, córtala. El Señor está dándonos tiempo de dar frutos. Y en tercer y último lugar, ¿cómo vamos a encauzar nuestra vida creciendo en el conocimiento de Dios? Lo dice ahí mismo el versículo de Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Y creciendo en el conocimiento de Dios. En primer lugar, la Biblia dice que debemos de encauzar nuestra vida agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y en último lugar, y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. La Biblia dice que si hay algo en lo cual debemos de gloriarnos, y gloriarse significa jactarse. Pablo dice que hay cosas que nos pueden hacer sentir a nosotros orgullosos. Él dijo que una experiencia que él había tenido de ascender hasta el tercer cielo, vio cosas que a ojo no se le ha permitido ver y escuchó cosas inefables para los oídos humanos. Pero él, para no dejarse que el orgullo se apoderara de él, él dice, pero no me gloriaré de esas cosas. Amén. No me voy a gloriar de esas cosas. Luego la palabra del Señor dice, si en algo debemos de gloriarnos es en conocer y en entender quién es Dios.
no en ningún otro título, reconocimiento o capacidad, sino dice que la Biblia, si en algo pudiese ser que nos deberíamos de sentir orgullosos, es en conocer y en entender quién es Dios. Por eso la Biblia dice que debemos de encauzar nuestra vida en el crecimiento, en el conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 3:17, de manera que Cristo more en nosotros, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si hay algo, hermanos, loable en lo cual encauzar nuestra vida, debe de ser en el conocimiento de Dios. De conocer la altura, la profundidad, la anchura, dice la palabra del Señor, para que seamos plenamente capaces de comprender el amor de Cristo, que dice excede todo conocimiento. Hay muchos conocimientos, hay muchas sabidurías en este mundo, pero dice, ustedes deben de enfocarse en conocer, en entender quién es Dios. Amén. ¿Quién es Dios? Por eso la palabra de Dios nos dice que esa es la manera de encauzar nuestra vida en el conocimiento de Dios. ¿Y sabe cuál es la mejor forma de conocer a Dios? A través de la experiencia. Porque hoy muchos viven, como algunos llaman, un ateísmo práctico. Creemos lo que la palabra de Dios dice, creemos en Dios, pero nuestra vida dice todo lo contrario. Y eso es un ateísmo práctico. O sea, decir que creo en Dios, pero mi vida está apartada de todo lo que la Biblia dice que debe de ser mi vida. Por eso, ¿y cuál es el problema? Que no crecemos en el conocimiento de Dios, y hay una forma de crecer en el conocimiento de Dios, y es a través de la experiencia. Job decía, de oídos te había oído, te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas veces nosotros, nuestro entendimiento y nuestro conocimiento acerca de Dios solo tiene que ver acerca de lo que oímos acerca de Dios? Pero el punto acá es a través de la experiencia. ¿Será que experimentamos a Dios en nuestra vida? ¿Le creemos a Dios en nuestra vida? Hemos avanzado en nuestro conocimiento acerca de Dios a través de la experiencia. A través de una relación es que usted conoce a las personas. Eso pasa en el matrimonio. Al pasar de los años nosotros nos conocemos en el matrimonio. A través de la convivencia, a través de la experiencia. El Señor entonces está diciendo que una manera de encauzar nuestra vida es a través de crecer en el conocimiento de Él, de quién es Él. Amén. Vamos a orar esta mañana. Padre, gracias por tu palabra que ha sido predicada esta mañana. ¿Cómo debemos de encauzar nuestra vida? Señor, tu palabra dice agradándote en todo. Hay tres corrientes, Señor, que podemos seguir en ese cauce. Tu palabra dice agradándote en todo, agradándole en todo, Señor. Es lo que tu palabra enseña. Llevando frutos, Señor. Tu palabra también dice, en segundo lugar, que una forma de encauzar nuestra vida es llevando fruto en todo, Señor, en toda buena obra. Tú estás esperando que nuestra vida produzca frutos. Nos está dando tiempo, Señor, para encontrar el fruto que tú quieres, Señor, de nosotros. Y en tercer lugar, en el conocimiento, creciendo en el conocimiento de Dios. No hay una manera mejor de encauzar nuestra vida, de conducirnos en nuestra vida, Señor, que agradándote en todo. ¿Cómo? A través de vivir una vida de fe. Es imposible. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Señor, permítenos entonces
vivir una vida que te agrade, Señor. Vivir una vida que lleve fruto en toda buena obra. Y vivir una vida que crezca en el conocimiento de Dios, Señor. Queremos conocerte en la intimidad. Queremos conocerte a través de la experiencia. No solamente a través del oír, sino que nuestros ojos puedan experimentarte y crecer, Señor, en ese conocimiento. Esa es la manera correcta de encauzar, de conducirnos en nuestra vida cristiana. Ayúdanos, te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias esta mañana, Padre eterno, por tu preciosa y bendita palabra. Dele un buen aplauso al Señor esta mañana por su palabra. Que el Señor les bendiga. Dejamos a nuestro pastor con cada uno de nosotros. Gloria al Señor.